Muy buenas, en este vídeo vamos a intentar resumir cómo adaptar los reglajes a una pista que esté mojada o bajo condiciones de lluvia. Entonces, vamos a ver unos aspectos generales y luego nos metemos sistema por sistema en algunos de los más importantes de cualquier tipo de coche de competición. Entonces, este vídeo está enfocado tanto para los aficionados que quieran entender un poquito más como para los que hagáis vuestros reglajes, sobre todo para simuladores y demás. Así que espero que os resulte útil este vídeo. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy hay tarifa plana de curso, de reglajes, de analizar datos para reglaje, de estrategia de carrera, de pilotaje, de dinámica, de todo lo que se os ocurra. Así que echadle un buen vistazo, que por 15 euros al mes tenéis todo incluido. No hay que comprar los cursos individualmente. Mientras tengáis la suscripción activa, podéis ver todo lo que queráis, acceder a las descargas, a los certificados, al soporte para las dudas, a los setups para Sim Racing. Todo lo que se os ocurra lo tenéis allí por solo 15 euros al mes. Y además la primera clase de cada curso es gratis, o sea que no hace falta ni registraros. Así entendéis un poquito mejor cómo va el formato de la academia. Pasando al contenido del vídeo puramente de hoy. Lo primero que tenemos que entender son aspectos generales, como os decía antes, y uno de ellos es el menor agarre que vamos a tener. No se puede intentar hacer los mismos tiempos con condiciones de lluvia que con condiciones de seco, porque el agarre va a ser siempre mucho menor. Se puede intentar fomentar el agarre bajo lluvia y demás, pero los tiempos siempre van a ser peores porque el agarre es menor. Y eso a su vez fomenta que tengamos menos cargas, tanto longitudinales como laterales. Y ya entenderéis por qué esto es tan importante. Por lo tanto, va a ser un pilotaje mucho menos extremo, tiene que ser mucho más suave y los reglajes se tienen que adaptar a este nuevo estilo de pilotaje. Y una parte del coche que se adapta directamente son los neumáticos, porque normalmente para condiciones de lluvia ponemos unos neumáticos diferentes de los de seco. Entonces, estos neumáticos están preparados de forma distinta. En primer lugar, pues van a tener que evacuar agua más o menos en función del neumático que sea. Por ejemplo, en Fórmula 1 están los intermedios y los de lluvia extrema. Pues los intermedios evacúan menos agua que los de lluvia extrema. O quizás solo haya uno, dos o los que sean de seco y uno de lluvia. Pues ese de lluvia va a tener que evacuar el agua que sea. Luego, también hay que tener en cuenta que la temperatura de funcionamiento va a ser muy diferente. Normalmente se va a requerir una temperatura de funcionamiento menor, es decir, el rango óptimo de temperatura del neumático en cuanto a la superficie va a ser menor. Es decir, resumiendo, que para que el neumático de seco funcione bien tiene que estar muy caliente, pero para que el neumático de lluvia funcione bien no tiene que estar tan caliente. Esto es así porque el tipo de agarre que se fomenta con un neumático de lluvia es diferente. El agarre del neumático de seco, que también lo hemos explicado aquí en YouTube y por supuesto mucho más en Level Up Academy con mucho más detalle, es que el neumático de seco tiene el agarre químico, es decir que se forman como enlaces, como que si se quedase pegado, digamos, el neumático con el asfalto. En neumáticos de lluvia no es tanto así. Quizá un poco también depende del neumático, de la competición y de muchas cosas, pero se fomenta el otro tipo de agarre, que es el agarre mecánico, que es simplemente pues, por deformación elástica del neumático, se va como adaptando a las irregularidades del asfalto y por eso agarra también, ¿vale? Así resumiéndolo todo mucho. Con esto presente, ¿cómo adaptamos cada uno de los sistemas? Pues empezamos por la aerodinámica. A rasgos generales, la carga aerodinámica va a ser mayor, porque no vas a alcanzar tanta velocidad punta. Por lo tanto, lo que te perjudica en cuanto al drag, esa resistencia al avance, ese arrastre, va a ser menor. Por lo tanto, te puedes permitir poner un poquito más de carga aerodinámica para tener un poco más de apoyo. Ten en cuenta que las velocidades siempre van a ser inferiores en condiciones de lluvia. Por lo tanto, con la misma configuración aerodinámica, si alcanzas menor velocidad, estás generando menos empuje del aire hacia abajo. Por lo tanto, si pones más carga, más o menos se puede compensar. Otra cosa es el balance aerodinámico, es decir, cuánto se carga de delante respecto a lo que se carga de detrás. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que si tú lo cargas mucho de delante, en cuanto gires un poco el volante, el coche se puede dar la vuelta si es un coche tipo Fórmula que genere mucha carga aerodinámica, como puede ser el caso de un Fórmula 1. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la carga general que vas a generar es menor. Por lo tanto, lo que influye en la carga aerodinámica para el agarre total de los neumáticos es menor, porque hay otro factor que afecta mucho, que es lo que se conoce como agarre mecánico a cambio del agarre aerodinámico, que es el trabajo de los pesos, de las suspensiones, todos esos sistemas más mecánicos que no tienen que ver con el aire, ¿no? Y que al final se encargan de mantener un buen contacto entre el neumático y el asfalto. Por lo tanto, ojo con esto, porque como vas a generar menos con la carga aerodinámica, quizá no afecte tanto el balance. ¿Cuándo afecta muchísimo el balance? Pues cuando coges una curva a 200 y pico kilómetros por hora, porque ahí la enorme mayoría de apoyo que estás generando con un coche de alta carga aerodinámica es precisamente por la carga aerodinámica. Pero si tú coges un Fórmula 1 y coges una curva a 60 kilómetros por hora, pues la carga aerodinámica sí que afecta, evidentemente,
pero muchísimo menos. Ahí entran más en juego pues, los sistemas mecánicos de las suspensiones, la dirección, los ángulos de la rueda, todas esas historias. Así que tenedlo en cuenta, sobre todo por si estáis jugando con los reglajes de algún simulador. Si veis que el coche se descontrola mucho en curvas de un poquito más de velocidad, pues cargar el coche un poco más de detrás, descargarlo de delante, que eso os va a ayudar a mantener el balance más correcto. Luego está el tema de las suspensiones, que ya más o menos lo hemos ido mencionando. Aquí hago referencia a algo que he explicado al principio, y es que las cargas tanto longitudinales como laterales van a ser mucho menores. Por lo tanto, las suspensiones no van a tener que ser tan rígidas, porque claro, si tú tienes una carga lateral muy alta, el coche va a tender a balancearse mucho. Pero si las cargas laterales no son tan altas porque los neumáticos no tienen tanto agarre, no te vas a tener que oponer tanto, en ese caso, al balanceo o al cabeceo en caso de frenada, de aceleración. Así que ojo con las suspensiones, porque como norma general no tienen que fomentar tanto la aerodinámica, no se tienen que oponer a fuerzas tan grandes y por lo tanto la rigidez se tiende a bajar un poquito. Además, se suelen poner un poquito más amplias, digamos que tengan un rango de funcionamiento mayor, porque claro, al ser más blanda, pues no quieres que haga tope. Es decir, si tú tienes un circuito de muchísima carga aerodinámica, de muchísimo agarre y está en seco, pues pone el coche muy bajo y muy rígido. Pero ya si haces eso en lluvia, es fácil que llegue a rebotar las ruedas, pierdes el agarre mecánico, tienes muy poco agarre aerodinámico y entonces pierdes el control del coche, patinan las ruedas y pasan cosas que no quieres que pasen precisamente. Así que tenedlo en cuenta. Normalmente, digo normalmente, porque en este vídeo no hay ninguna regla que se tenga que cumplir siempre al 100%, es poner las suspensiones un poquito más altas y más blanda, menos rigidez de elementos elásticos, anti-roll, muelles y demás, y por lo tanto un poquito menos también en cuanto a la amortiguación, que bueno, eso habrá que compensarlo dependiendo del circuito y todo, pero como norma general, para compensar la baja rigidez de muelles y demás, también se pone menos dureza en los amortiguadores. Luego tenemos el tema de los frenos. Los frenos tenemos dos parámetros: la presión general que se hace y el balance de freno, cuánto se frena delante y detrás. La presión general, como norma general, se va a bajar. Si tenemos un coche con ABS y tal, pues activamos el ABS, nos evita los bloqueos y demás. Si no, vamos a bajar como norma general la presión máxima de freno, porque tú no vas a tener el mismo agarre en los neumáticos, como hemos repetido 400.000 veces, sino que vas a tener menos. Por lo tanto, tu capacidad de frenada va a ser menor. No te sirve de nada tener que estar frenando en todas las curvas a un 40% del pedal del freno, porque eso es muy complicado luego de controlar. Incluso para ir entrando en curvas, soltando poco a poco, es más complicado. Entonces lo que haces es bajar la presión máxima de freno para que en vez de tener que frenar un 40%, pues puedas frenar a un 70, a un 90%, lo que sea. Entonces así se es un poco más consistente porque es más fácil pilotar. Y luego en cuanto al balance, cuánto se frena adelante y cuánto se frena detrás, va a depender muchísimo del coche. Como norma general se atrasaría el balance, porque como las cargas longitudinales en frenada son menores, no se va a transferir tanto peso al tren delantero. Entonces se va a quedar más peso el tren trasero y tenemos que frenar más de detrás comparado con condiciones de seco. Pero ¿qué pasa? Que si atrasamos mucho el balance de freno y nos llega a bloquear las ruedas traseras, perdemos el control por completo del coche. Así que depende del caso. Como norma general, para hacer una frenada eficiente se atrasa, pero si se está muy incómodo, el coche tiende a darse la vuelta constantemente, entonces se adelanta o se mantiene más o menos. Luego tenemos el tema del diferencial. Como norma general, una vez más, se tiende a bloquear el diferencial, porque eso va a hacer que nos opongamos más a la pérdida de rendimiento por pérdida de adherencia. Es decir, si tú tienes un diferencial totalmente desbloqueado, en cuanto una rueda pues pise un charco, por ejemplo, y pierda agarre, se va a ir par a esa rueda. Si tú lo bloqueas, pues se va a equilibrar más. ¿Dónde tenemos coches especialmente bloqueados con el diferencial? Pues en rallies, ese tipo de competiciones en tierra, que el agarre es mucho más bajo que en asfalto. Pues algo relativamente parecido pasaría en lluvia. Ojo, pueden aparecer problemas de pérdida de control del coche, pueden aparecer problemas de que en vez de perder adherencia una rueda la pierdan las dos si nos pasamos con ese bloqueo del diferencial, pero ya digo, una vez más, como norma general se tiende a bloquear el diferencial tanto en entrada como en salida de curva para fomentar el agarre. Esto puede ser modificable, ya digo, ahí pueden darse casos en el que haya que hacer justamente lo contrario, porque puede aparecer situaciones concretas, pero como norma general se debería bloquear ese diferencial. Y luego ya por último, tema de neumáticos. Sin duda, lo que hay que fomentar al máximo con los neumáticos es la evacuación de agua, si está muy mojada la pista, por supuesto. Así que lo que habría que hacer con los neumáticos es adaptar la presión para que evacúen el máximo de agua posible. ¿Y cómo fomentamos esa evacuación de agua a través de la presión de los neumáticos? Pues hay que jugar con lo que nos pida el propio neumático. Por poneros un ejemplo, Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1 en 2023, que lo hemos tenido bien reciente. Tenemos una presión mínima que pone Pirelli para los neumáticos de seco. Pues el intermedio, la presión que se ponía como mínimo era más alta
pero para los de lluvia extrema era más baja. Que puede parecer contraintuitivo porque al final tú lo que buscas es, oye, pues con el intermedio evacuar un poquito, diríamos, vale, pues subimos un poco la presión y con el de lluvia la subimos más todavía. Pues no es así, porque la construcción del neumático es diferente, la forma de evacuar agua es diferente y todo es muy diferente. Por lo tanto, si tú bajas la presión del neumático, digamos que como que lo desinflas, por decirlo de alguna manera, lo que va a pasar es que aumentes la huella de contacto. Algo que puede ser muy bueno, porque si tenemos pérdida de agarre por estar el asfalto mojado, podemos conseguir compensarlo un poquito de cierta manera con una huella de contacto más grande, pero eso puede perjudicar a la evacuación de agua. Así que depende de lo que pida el neumático, habrá que hacer una cosa u otra. Y luego está el tema de la alineación de las ruedas, la caída y todo eso. La caída, como siempre explico con las manos, es esta inclinación de las ruedas. Es decir, la parte superior de las ruedas de un eje tienden a juntarse entre sí y la inferior a separarse. Esto fomenta el agarre de la parte exterior cuando tomamos una curva, especialmente a alta velocidad, y eso nos beneficia en curva a cambio de perjudicarnos un poquito en recta. ¿Qué pasa en condiciones de lluvia? Pues que queremos fomentar al máximo la huella de contacto todo el rato y no vamos a tener tantas cargas laterales. Por tanto, como norma general, una vez más, se tiende a poner menos caída, y en cuanto a la convergencia, que es que la parte delantera de las ruedas tiende a juntarse, normalmente en el tren delantero es divergencia, se tiende a separar, pues esa convergencia sí que se puede utilizar porque eso te da cierta estabilidad que en lluvia pues se agradece bastante, y la divergencia lo que hace es desestabilizar el coche. Entonces eso no te compensa tanto. ¿Hay que poner convergencia tanto delante como detrás? Pues no es obligatorio, pero puedes recurrir, por ejemplo, a poner una convergencia algo elevada en el tren trasero y dejar una convergencia barra divergencia neutra delante, por poner un ejemplo. No significa que eso es lo que hay que hacer siempre, sino que puedes partir de esa base y luego poco a poco ir adaptándote, porque unas veces te compensará incluso poner divergencia delante y otras veces no te compensará. Así que es todo un gran depende. Sé que lo suyo sería decir, pues mira, tienes que mover este parámetro así, así, así y ya está, pero no es así. Las cosas son bastante complicadas en condiciones de lluvia, y eso hace que muchas veces, por ejemplo, en competiciones como Fórmula 1, pues unos equipos vayan mejor en lluvia que otros, aunque luego en seco la cosa cambia. Así que nada, espero haberos ayudado un poquito a entender el tema de reglajes en lluvia. Como os decía al principio, echar un vistazo a Level Up Academy, que ahí tenéis tarifa plana de curso. De verdad vais a aprender un montón, hay más de 400 clases publicadas, porque cada curso tiene 10 clases, duran más o menos 20 minutos, más luego las masterclasses que son de 40 minutos, una hora, que son contenido individual, no es una lista con 10 clases como son los cursos. Así que echadle un vistazo, apuntaos si queréis aprender mucho más conmigo, que allí hay apuntada gente que está haciendo los máster para entrar en Fórmula 1, gente que simplemente quiere trabajar en las carreras como mecánico, pilotos profesionales, pilotos amateurs, reales de simulador. Así que hay todo tipo de personas allí apuntadas. Estoy seguro que si le echáis un vistazo también vais a aprender lo que más os gusta allí conmigo. Así que nada, como digo, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.